Bueno, Lagun Maiteok, queridos amigos, continuamos con la promesa de la Eucaristía, con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Sí, en la sesión anterior os hablaba, ¿verdad?, de ese misterio profundo de Juan, que es representado como un águila, como los signos de los evangelistas. Es el águila porque se cierne, diríamos, sobre las realidades humanas y entra en el misterio de Dios, ¿no? Y lo sitúa allí al verbo, ¿no? En el principio existía la palabra vivía junto a Dios y la palabra era Dios. Y nos cuenta cómo esa palabra se hizo carne, en su ascensión como esa águila pues llegará a la realidad humana y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora vamos a fijarnos también en ese otro aspecto humano de Jesús, la maternidad de María, el amor del discípulo amado. Y podemos decir que verdaderamente San Juan participa de un modo especial de ese cariño de Jesús. Él se retrata en el Evangelio como el discípulo amado. En la última cena reclina su cabeza sobre el pecho de Jesús y le preguntará quién es el que te va a entregar. San Juan, el evangelista, seguirá en la comitiva cruel, la comitiva terrible, desde la marcha del pretorio con la cruz hasta el Gólgota, hasta el Calvario. Le acompañará probablemente a su madre y al pie de la cruz estará él. San Juan está al pie de la cruz y escucha todas sus palabras. Está juntamente con tres mujeres, con las dos María y la Madre del Señor. Estará presente también en la lanzada, pero en esas palabras de Jesús en la cruz será partícipe de esas dos, cuando le dice Jesús a María, ahí tienes a tu hijo, y le dirá a Juan, ahí tienes a tu madre. Y entonces la recibió en su casa. La recibió en su casa significa que Juan abrió las puertas de su casa donde vivía a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios, y se juntó el amor fraterno llevado al límite de la amistad profunda entre Jesús y su discípulo amado, y luego el amor profundo de María. ¿De qué hablarían en las largas noches que pasarían juntos? Hablarían pues de las enseñanzas de Jesús, de la persona de Jesús, y él iría cimentando, diríamos, todas aquellas impresiones que tuvo también con las palabras de María, que le hablaría de su infancia, de su juventud. Y Juan les hablaría pues de aquellos momentos en que estaba él solo con sus discípulos, habiendo abandonado a su madre. Y esas experiencias conjuntas de la cruz, que ambos participarían directamente a unos metros, tocando, podemos decir, su propio cuerpo. Por eso cuando le dice Jesús a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, San Juan la recibió en su casa y estaría probablemente con ella, yo pienso que fiel a la palabra de Jesús hasta la hora de su muerte. Y el caudal de conocimientos de Jesús íntimo que le daría a María, pues lo refleja luego en el Evangelio. Y en este capítulo 6 también, Él recordará todas esas palabras. Y ahora vamos a participar también de esa experiencia, de otra experiencia del discípulo amado, que no la tuvo quizá Mateo, pero no Marcos y Lucas, la de la tempestad calmada. Veíamos cómo Jesús sube a la montaña, que está cercana al lugar donde ha predicado Jesús, a las muchedumbres, 5.000 personas sin contar mujeres y niños, tal como lo cuenta, 12 sobras de cestos de pan. Y allí se pone en coloquio íntimo con el Padre, en la noche, fuera del murmullo de la gente y las apetencias humanas, en esa oración íntima con Jesús. Pues como os iba diciendo, ¿verdad?, sube Jesús la montaña a orar, y mientras están los discípulos remando en el lago, se aperciben de que se levanta una tempestad, y lo mismo lo hace Jesús, una tremenda tempestad, ¿no? Y entonces Jesús pues cortará su oración íntima con el Padre
y ve que los discípulos pues no pueden avanzar, que el viento les es contrario, que se levantan grandes olas, ¿no? Que se levanta, diríamos, esa noche oscura con toda su gravedad, la oscuridad, y luego las olas totalmente que tratan de anegar la nave. Jesús bajará de allí, bajará de la montaña y caminando sobre las aguas se acercará a ellos. Como os decía, es esa noche oscura que llamas del alma, como dice San Juan de la Cruz, que es comunitaria, en este caso que es colectiva. Falta a quien tanto aman, en quienes se apoyan, parece que nadie les atiende y están con las fuerzas solas ante la bravura del mal. San Ignacio de Loyola pues cambia ese tiempo de la desolación, ¿no? Desolación que implica otro estilo del ánima muy parecida, ¿no? No está el sol, no está la luz, no está la vida, es el desierto, es la casi práctica total de alicientes para la vida. Y en ese momento se acerca Jesús a los discípulos. Si queréis voy a leeros más o menos pues el resumen que lo veis ahora. Es de noche, Jesús ora en el monte, los discípulos navegan hacia Cafarnaún. De repente se embravece el mar. Jesús, apercibiéndose del peligro, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Eso también presenta San Mateo, se asustaron los discípulos, ni se imaginaban que iba a ser Jesús. No temáis, soy yo. El no temáis que tantas veces les dice cuando pierden la esperanza en Él. El mar se calmó. Algunos exclamaron, ¿quién es este a quien Él, sobre todo en el Evangelio también de San Marcos, a quien el viento y el mar le obedecen? Jesús nuevamente vence las fuerzas de la naturaleza, no solo en la multiplicación de los panes, sino en el parar. Quiere precisamente demostrar ante ellos que Él puede convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, que Él puede sobre las fuerzas de la naturaleza. Ellos quisieron recogerle y la lancha al momento llegó a su destino. Se dio con la presencia de Cristo esa calma total, esa aparición quizá ya del amanecer del mar. Ellos también se sosegaron y llegaron al destino, a Cafarnaún, donde buscaban, sin ningún esfuerzo. Jesús ora en el monte ante la falta de fe de su pueblo y refuerza la fe de quienes van a ser los protagonistas especiales de la Eucaristía. Esto es muy importante, ¿eh? Jesús hace un nuevo milagro con aquellos 12, los únicos que van a estar con Él en la última cena. Refuerza su fe. Esa presencia que es momentánea de Jesús, sin embargo Jesús la va a demostrar. Puede aludirse también a la muerte en esa noche terrible, diríamos, del Jueves Santo. Y esa muerte del Viernes Santo es la noche terrible de los apóstoles que, confundidos en la gente, menos Juan, que está al pie de la cruz, ven la noche oscura, terrible, terrorífica de Jesús. Jesús nace en las tinieblas. Jesús, cuando muere, también se hace en las tinieblas y lo experimenta en modo especial sus discípulos. Con ese nuevo milagro, como os decía, muestra su poder dominio sobre la naturaleza. Él, en aquella misma noche, ha convertido el pan en su cuerpo y el vino en su sangre en la última cena. Él desarrollará la amistad con los discípulos desde el capítulo 13 hasta el 17. Y la Iglesia ve en ese poder, en la conversión del pan y el vino, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La tempestad calmada, la noche oscura transformada en luz y vida, la presencia de Jesús resucitado será el culmen de la noche para todos. La noche, podemos decir, la noche espiritual de esta vida, donde vemos a Cristo siempre entre las tinieblas, un día le veremos en la claridad perfecta de su resurrección en la segunda venida. Pues nada más.